bueno, no quería dejar esta oportunidad de decirles, hermanos, el aprecio que tengo por la Iglesia Bíblica Emanuel. Ustedes saben que es un aprecio grande, que son varios años ya que venimos acá, al menos una vez al año, a compartir la palabra. Y este año no fue la excepción, ya estamos aquí, estamos cumpliendo. Y estamos muy contentos de que el Señor me permita tener esta oportunidad. Esta vez y mi esposa, como saben, los procesos de visa están muy lentos, así que no puede venir por eso. Pero es un placer servirles por medio de la predicación y también una gran amistad que tengo con el pastor Eduardo, con Marvin, con toda la familia pastoral y también con todos realmente acá. Ya los conozco a todos y hemos pasado tiempo juntos también, así que gracias por su amistad. Me siento como si estuviera en familia y en una iglesia que ya conozco, ¿no? Así que bueno, la meta del día de hoy es que cuando terminemos de aquí, cuando tú llegues a tu casa y te digan, oye, ¿qué aprendiste en la iglesia? ¿No? Tú le digas, aprendí el libro de Job. Abre tu Biblia, te voy a decir Job, ¿no? Y ustedes le van a poder narrar, porque vamos a ir por todos los capítulos de Job. Así que abran su Biblia y preparen para, como decían en una antigua iglesia, el concurso de agilidad bíblica, ¿no? ¿Cómo le decían? ¿Así le decían? ¿Agilidad bíblica? ¿Cómo? Esgrima bíblica. Sí, es encontrar rápido el capítulo. Así que bueno, vamos a ir progresivamente desde el capítulo 1. Traigan sus Biblias, por favor, abran sus Biblias. ¿Qué versión tienen? ¿Reina Valera? Amén, 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 gloria a Dios. Amén. Reina de las Américas, bueno, está bien, perdonamos. Está bien. La reina, bueno, está bien. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día del libro de Job. Y antes de orar quisiera tener una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar del libro de Job. El libro de Job, uno de los libros de sabiduría. Hay varios entre ellos, pero quisiera resaltar algunos principales. Uno de los libros de sabiduría que tenemos es el libro de Proverbios. Proverbios nos enseña básicamente que el sabio y el justo serán bendecidos, pero que el necio y el pecador recibirá castigo. Esa es la enseñanza, algo que se conocía en los tiempos del Antiguo Testamento como el principio proverbial, ¿no? O el guardar el derecho, así se conoce en los tiempos de Job. Guardar el derecho, así se conoce este principio proverbial, de que el sabio y el justo van a ser bendecidos y el necio y el pecador recibirán castigo. ¿Cómo podemos ver esto en los proverbios? Proverbios 14, 16, yo lo voy a leer. Proverbios 14, 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Verdad? Hace ese contraste. Proverbios 27, 12 dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. ¿Qué nos está diciendo esto? El sabio y el justo serán bendecidos, pero el necio y pecador recibirán castigo. Esa es la enseñanza de los proverbios. Eclesiastés viene y dice, no siempre es así. A veces el justo va a sufrir y a veces el necio va a disfrutar de la vida. Eclesiastés 7:15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto me hace acordar al predicador, al misionero Jim Elliot. A los 28 años fue asesinado por llevar la palabra a las tribus en Ecuador. Imagínense, un joven que sale de su país, que renuncia a las comodidades de su país para predicar el evangelio, pero por su justicia es asesinado. Y sin embargo, el fundador de Playboy, un hombre corrupto, perverso, que ha exportado la perversión a todo el mundo, vivió hasta más allá de los 90 años. Hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. El debate que tenemos ahora entonces es, ¿sufrirán los justos? ¿Es justo que el justo sufra? Si nuestro Dios está con nosotros, ¿no debería impedir nuestro sufrimiento? Con esas preguntas nos acercamos hoy al libro de Job. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre justo, soberano,
nos acercamos, Señor, confiadamente el día de hoy ante tu trono de gracia y de misericordia por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, para pedirte sabiduría, Señor, para pedirte que abras los ojos de nuestro entendimiento, para pedirte que abras nuestro corazón a tu palabra, que dispongas nuestro ser a entender lo que tú nos quieres hablar en nuestra vida y que esta enseñanza tenga un efecto transformador en cómo te percibimos y especialmente en los momentos de sufrimiento. Guíanos, Señor. Guíame, Señor, a pesar de mis debilidades, a compartir tu palabra. Y abre los ojos de todos nosotros aquí, Señor, para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comenzamos con el capítulo 1. ¿Quién era Job? Job era lo que en el día de hoy sería la combinación entre un multimillonario y un hombre de una excelente reputación espiritual. La forma en que yo he asociado esto en mi cabeza es de repente si tomas a un Jeff Bezos, ¿verdad? Y lo fusionas con un John MacArthur. Lo pones juntos y tienes a Job. Un hombre multimillonario de una reputación espiritual increíble. El hombre que proveía las celebraciones más hermosas, pero al mismo tiempo devotas. El hombre que proveía de su casa y abría sus puertas a los vecindarios para de repente hacer las fiestas más hermosas, las celebraciones y la comunión más hermosa. Y todos se maravillaban de las bendiciones que Dios le daba, pero siempre reconociendo, es Dios quien le da, porque este es un hombre piadoso. Esa era la reputación de Job. Seguramente si Job existiera en el día de hoy estaría en la revista Men of the Year, como el hombre más influyente de la era. Era un hombre muy influyente. Así Job, capítulo 1, versículo 1, comienza presentándolo y dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, el número perfecto, ¿verdad? Y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Todos los días. Esto es consistencia en su vida espiritual. Consistencia en su preocupación de que sus hijos no deshonren a Dios. No solamente en que Dios no los castigue o que les pase algo, sino no quiero que mis hijos deshonren a Dios. Job era un hombre piadoso. Versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. A ese término, los hijos, se refiere a la creación de Dios, entre los cuales vino también Satanás como creación de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado? Ese resumen. Imagina, ¿sabes qué? Él o ella es mi siervo, mi sierva. No hay otro como él o como ella en la tierra. Es perfecto y recto. Es temeroso diciéndolo. Estos no son los hijos de Job diciéndolo. No es la esposa de Job diciéndolo. No son los empleados de Job diciéndolo. Es Dios describiendo a Job. Ahora, Job todavía no aparece en escena en ese momento. Tenemos la presentación y esto que está aconteciendo, pero Job no sabía lo que estaba pasando. Esa conversación está realizada en las áreas celestiales, ¿verdad? En las áreas donde Job no estaba.
Como se diría en el mundo del teatro, esta conversación está tras bambalinas, ¿verdad? Tras la cortina. Job no está visualizando esta conversación de Dios y Satanás. Veamos ahora entonces la respuesta de Satanás en Job capítulo 1, versículo 8 al 22. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No tiene acaso Job una buena razón para respetarte? Es lo que quiere decir. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su propósito alguno. Wow, ese es el siervo Job, un hombre intachable que tiene su confianza puesta en Dios, que a pesar de las dificultades más grandes, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job perseveró, pero Satanás también perseveraría. Job capítulo 2, versículo 10 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, otra vez los creados por Dios, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, hermanos, un paréntesis acá. Las 2 veces que se le han preguntado a Satanás: ¿qué estás haciendo?, él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. El enemigo de Job y nuestro enemigo es un enemigo diligente. Nosotros no podemos ser cristianos negligentes. Nosotros no tenemos un enemigo que cansa. Nuestro enemigo es, decía ayer el pastor Sugel, creo que era, es imperativo. Él está buscando a quién devorar. Y él, como león rugiente, buscando a quién separar del rebaño, apartado del consejo, al que está apartado de la sabiduría, al que está apartado del discernimiento. A ellos los ataca. De Satanás, versículo 3. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, Jehová vuelve a traer a Job al tema. Respondiendo Satanás, versículo 4, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, un palito, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hermano, lo que Job está experimentando aquí ya es en sí un sufrimiento tremendo. Él ha perdido todas sus riquezas. ¿Cuánto sientes tú de pánico cuando de pronto te llega un mensaje que dice, ¿no? Pero Job acaba de perder su futuro, su ahorro, sus criados, todo. Ha perdido también a todos sus hijos. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto nos asustamos cuando se caen, cuando tienen un pequeño accidente? Job perdió a todos sus hijos en un minuto que lo acompañan. Pero ella, su esposa, hastiada de Dios y quizá siendo poseedora de una fe superficial que amaba a Dios solo por lo que le daba y no por quien es Él, le dice a Job en el versículo 9: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Perseverante. Hermanos, ¿te imaginas eso? Hay una cosa que a mí me da mucha tranquilidad en mi vida cada vez que lo recuerdo. La primera es que Cristo siempre estará conmigo, que Dios siempre estará conmigo. Pero en la vida terrenal hay aflicciones, hay cargas, hay preocupaciones. Pero qué bueno es saber que tu esposo, que tu cónyuge siempre estará a tu lado, ¿verdad? Al menos hasta que Dios nos dé vida. Qué consuelo es eso. Qué consuelo tan grande es eso. Job no tiene eso aquí. Job tiene una mujer que se rebela contra su Dios, porque era una mujer superficial, que amaba a Dios solamente mientras Dios le dé lo que ella quería. Pero el momento en que Dios le da aflicción, ella rechaza a Dios. Hablando de Job, aquel a quien Dios llamó mi siervo, que no hay otro hombre como él en la tierra, que es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Estamos frente a un hombre realmente, hermano Job, aquí en la iglesia. Quizá te acordarías de Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice: sed benignos unos con otros. De repente quisieras ayudarle de alguna forma. Quizá te acordarías de Romanos capítulo 12, versículo 15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, Job tenía 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Él es el que vivía más lejos, dicen algunos, que vivía en Zofar. Job capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a leer cómo se presentan estos amigos, ¿ok? Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Ahora, ¿cuántos conocen un poco la historia de los amigos de Job? Acá predicación expositiva, ¿ok? Estudio exégesis, ¿ok? No juzguemos a los amigos de Job por lo que conocemos de su futuro. Veamos lo que dice ahorita aquí el texto. ¿Qué dice ellos? Que eran amigos de Job. Y dice que vinieron todos a condolerse y consolarlo. ¿Ok? Eso es lo primero que estamos viendo. No podemos decir, sí, pero en el futuro, mira, yo sé que... No. Eso es lo primero y no podemos dejar de aprender de ese punto. Estos eran amigos de Job que querían consolarlo, que querían condolerse con él. Y dice, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿A qué se debe esto, hermanos? Yo tenía un amigo
Se llamaba Ricardo, pero le decíamos Ricardoni, porque se mudó a Italia. Entonces cuando regresó era Ricardoni, ¿no? Y Ricardoni era el hombre más contento, dadivoso y risueño que tú podías conocer. Y también le encantaba comer. Entonces siempre era un hombre fuerte, ¿no? Y era hermoso verlo. Siempre que llegaba a la iglesia nos saludaba y todo. Luego de unos años, yo era muy joven aún y no tenía una amistad muy cercana de él, pero siempre lo miraba como un hombre alegre. Pasaron 5 años y de pronto nos dicen, Ricardondi está mal. Quisieran ir a verlo. Y bueno, yo digo, vamos a verlo, vamos a apoyarlo. En tu mente tú tienes la mente de un hombre fuerte, risueño, grande y dadivoso. Cuando llegamos a la cama de nuestro hermano, el cuerpo que él tenía, su rostro que él tenía, la forma de estar tan demacrado, parecía otra persona. Era tan difícil verlo a los ojos, era tan difícil ver su rostro, era tan fácil reconocer sus huesos. Él estaba a punto de morir. Cuando una persona saludable pasa por todo este proceso de la enfermedad, el dolor de ver el cuerpo de esta persona nos aflige grandemente. Eso era, hermanos, lo que estaban sintiendo los amigos de Job en este momento. No lo reconocieron. Dijeron, ese es Job. Yo estaba acostumbrado a verlo vestido de majestad, rodeado de multitudes, siendo influyente, bien alimentado, con una voz fuerte. Y ahora no veo nada alrededor y en medio de la tierra hay un hombre con una sarna rascándose con un tiesto. No lo reconocieron y obviamente, dice ahí, lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Todos se quedaron en silencio. Y hermanos, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Nos sentamos ahí y por horas no podíamos decir nada. Toda palabra se veía como algo tonto de decir. Toda palabra se veía como algo insensible de decir. No sabíamos qué decir. A esto los teólogos lo llaman la teología de estar presente. Llorad con los que lloran. A veces, hermanos, un abrazo en el sufrimiento es mejor que una clase de teología y de lógica. No sumemos, hermanos, a los sufrientes la presión de tener que responder amablemente a nosotros cuando vengamos con nuestra lógica y nuestras dificultades. Job se quiebra delante de ellos y da a conocer su corazón. Antes de ir a este punto, hermanos, quisiera contarles algo. La forma en que uno sufre revela dónde está nuestro corazón. Pero también, humanamente, siempre debemos reconocer que Dios nos permite sufrir y nos entiende, porque entiende a Job. Es un testimonio muy personal y yo quiero contarles algo. Cuando Denise y yo vivíamos aquí, ¿no? Hace más o menos 3 años, nosotros habíamos estado orando por un bebé por 10 años, ¿no? Queríamos tener un embarazo y bueno, un día de la nada, conversando, nos enteramos que Denise estaba embarazada. Fue un gozo tremendo, un gozo inexplicable, que hasta ahora lo recuerdo y tengo los videos guardados de ese momento. Y siempre es un gozo, recuerdo ese gozo tremendo. Recuerdo pensar, Señor, qué bendición regresar a Perú en unos años con un bebé. Para la familia va a ser una alegría tremenda. Señor, qué bendición
pensar en un futuro predicadorcito, ¿no? Capacitarlo y no hacerlo un niñito fanfarrón, ¿no? Que repite versículos para que lo aplaudan, sino un hombre realmente fiel, que ama a Dios y que no ama los aplausos. Y pensaba las diferentes formas en que yo había visto grandes ejemplos de padres y malos ejemplos de padres, y decir, oh Señor, guárdanos de hacer malos ejemplos y de hacer cosas malas con nuestros niños, y más bien criarlos en el Señor. Y desde el primer día que supe que ella estaba embarazada, esa se convirtió en mi oración. Y de pronto un día, una tarde, cuando tenía ya 2 meses de embarazo, ella comienza a sentirse mal, comienza a sangrar grandemente. Y era el susto tremendo, era un susto tremendo. Ella me dice, no, quizás es algo normal, quizás pasa algo acá. Nosotros estábamos acá sin saber cómo se maneja un seguro de salud, sin saber cómo uno se va al hospital, con el auto descompuesto en otro lado, sin saber cómo se hacen las cosas en este país, sin saber si tenemos un seguro que sirva en el hospital más cercano. Y recuerdo la frustración en mi mente de decir, Señor, ¿qué está pasando? Yo te he servido desde que tengo 15 años. He dejado mis 2 carreras que estudié por ti para salir a evangelizar a la calle. He dado todo en la iglesia para hacer esto. He dejado mi mejor trabajo y mi esposa ha dejado su mejor trabajo para venir aquí para capacitarnos. Señor, ¿qué está pasando? Yo te prometí que este iba a ser un niño para tu gloria. Y el sangrado seguía y ella ya era notorio que esto era una pérdida. Y yo recuerdo entrar en el momento de la humanidad más sufriente, de tomar todo esto y revisar y mirar y decir, aquí no puede estar mi bebé, esto no puede ser así, no puedo estar perdiéndolo en este momento. Y después de esos días, no habían citas en los hospitales, no nos permitían, no sabíamos nosotros cómo sacar nada, teníamos que esperar mucho tiempo para que nos atiendan, muchas frustraciones en el camino. Y cuando voy a la cita finalmente para revisar qué está pasando en el vientre después de unos días, lamentablemente, la primera persona que nos recibe es una persona que nos trata mal por ser simplemente, no sé, era un hospital en una zona muy rica y nosotros no lucíamos ricos para nada, y nos habían conseguido una cita ahí y nos trató pésimamente. No nos quería dejar entrar y nosotros al final conseguimos eso con unas llamadas, pero por el COVID le dicen a ella que tiene que entrar sola y que tu esposo tiene que quedar afuera. Entonces yo me quedo allá afuera y recuerdo orar al Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? Esto no es como se debe esperar. Esta no es la historia que yo he visto en tus siervos. Y encima esa persona que me trata mal en ese momento, Señor, ¿qué está pasando? Yo te prometí el servirte a ti y lo estoy haciendo. Para ese momento yo había estudiado el libro de Job en el seminario. Y lo había estudiado con 6 libros que nos habían mandado a leer, comentario tras comentario. Y todo esto venía a mi cabeza, todo esto venía a mi cabeza. Le hice las promesas más ridículas a Dios que pudiera haber hecho en ese momento. Y sabía, en mi mente sabía que estaba mal. De esforzarme, de predicar y de todos los días hacer cosas y todo. Y el Señor me responde, Martín, ¿qué pensarías si te digo que te voy a dar el bebé, pero quiero que entregues la vida de ese bebé por la persona que está ahí, que te trató mal? Y yo me quedé en silencio por varios minutos y entendí más la profundidad del Evangelio y de la obra de Dios hecha por mi vida, por mi pecado. Le pedí perdón a Dios por mi pecado de nuevo y le dije, ya entendí la lección. Ahora sí, dame al bebé. Ya entendí la lección, ya me diste la lección. Y mira todo lo que he hecho por ti, solo dame al bebé, nada más.
Y bueno, lamentablemente, unos minutos más tarde, Denise salió y era notorio que habíamos tenido una pérdida. Ella lloraba, lloraba. Salimos y fue la semana más silenciosa de mi vida. Nosotros habíamos anunciado desde el primer día a toda nuestra familia que ella estaba embarazada. Y ahora teníamos que anunciar a todos que habíamos perdido. Algunas personas nos dijeron, no lo anuncien hasta 3 meses. En nuestro corazón entendemos que hay mucha gente que hace eso y lo apoyábamos, pero algo que yo le dije a Denise desde el comienzo fue, ser cristiano no es vivir feliz toda la vida, pero quiero compartir con mi familia esta felicidad desde este momento porque lo siento ahora. Y si algún momento pasa algo, ellos tienen que saber que Dios nos sostuvo en la felicidad, pero que también Dios nos va a sostener en la peor tragedia si llegara a pasar. Y eso es lo que ellos vieron. Nuestra familia, que no eran creyentes, durante esos días oraban de rodillas en la casa. El dolor, hermanos, nos transforma. Nos revela no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros, en dónde estamos parados, cuál es nuestra confianza, cuál es el concepto que tenemos. El hecho de que yo haya sacado todo ese baggage de cosas que yo hice delante de Dios me reveló. ¿Y qué crees que tengo que hacer? ¿Que te debo algo? ¿Y qué crees? ¿Que me sirves y yo te debo cosas a ti? Tú has pecado. Eres un pecador. ¿Y qué crees? ¿Que somos iguales? Tengo otros propósitos. No lo entendía ahí, pero ahora entendemos mucho más su propósito. Mucha gente no habla de estas cosas, mantienen para ellos solos. Pero en Lima, y bueno, acá también, después de que compartimos esto, hermanos, mucha gente que vive sin esperanza porque pasó esto una vez en su vida. Y saber que otras personas lo han pasado, pero que han encontrado fortaleza en Dios, abre horas y horas de conversaciones y de consuelo, de amor y de orar juntos. El sufrimiento nos transforma, nos quita toda elegancia, nos quita toda cordura y nos deja en silencio. Y bueno, Job estuvo en silencio, hermanos, por largo tiempo, pero llega un momento donde él se quiebra. Capítulo 3, versículo 1. Job dice, levanta su voz ante Dios y dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Esa es la forma de Job poéticamente de decir, no quiero vivir. Ese sufrimiento que estoy experimentando ahora, no quiero vivirlo. No quiero que se haya dicho que yo iba a nacer. No quiero estar vivo. Perezca ese día, que se borre ese día. Mejor es no existir que sufrir esto. Y el mundo, hermanos, hay mucha gente que tiene eso y lamentablemente no tienen a Cristo. De ese sufrimiento se cansaron de estar presentes y de guardar silencio y tuvieron que abrir la boca, pero sus palabras no fueron alentadoras para Job. Sus amigos conocían el principio proverbial: el sabio y justo será bendecido y el necio y pecador recibirá castigo. Con eso en su mente, ahora estos amigos van a seguir este principio y van a acusar a Job de no ser un hombre justo y por lo tanto recibir aflicción. Ellos asumieron en diversas formas y matices que Job había pecado y por lo tanto Dios lo estaba castigando. Sabemos que eso no había pasado, ¿verdad? Veamos qué dice el primer amigo. Elifaz dice, ahora hermanos, yo voy a leerlo en la versión Reina Valera, pero esto es poesía hebrea traducida del hebreo a diferentes idiomas y llegó a nosotros así. Y no es muy entendible, así que yo estoy haciéndolo con una versión lenguaje actual para que nosotros podamos entender, ¿sí? Primero leo en Reina Valera y luego leo una
yo he hecho para que podamos entender un poco más el mensaje. Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En lenguaje claro, ¿qué está diciendo aquí? Elifaz está diciendo básicamente, a los justos y rectos siempre les va bien. Algún guardadito tendrás por ahí, Job. Confiesa, lo que el hombre siembra, cosecha. Bildad, el otro amigo, va a decir en capítulo 8, versículo 3, Job capítulo 8, versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿Se acuerdan? El principio proverbial, el derecho. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Lo que le está diciendo es, oye Job, tú sí que eres impetuoso. Tus hijos eran pecadores y por eso están muertos. Si tú realmente buscaras a Dios, Él te bendeciría, pero tú has pecado y quieres que Dios no te castigue y así sea injusto. Sofar va a decir ahora, Job capítulo 11, versículos 13 al 15. Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Lenguaje actual que está diciendo, arrepiéntete, Job. Si lo haces y sacas el pecado de tu vida y de tu casa, entonces dejarás de tener temor y dolor. Ahora, hermanos, aunque todos estos argumentos pueden ser ciertos en muchos aspectos, en este caso no eran ciertos, porque ellos no estaban hablando con cualquiera. Estaban hablando con Job, a quien Dios presenta como mi siervo, que no hay nadie como él, que es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y ellos estaban acusándolo de pecado. La respuesta de Job, capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Esta es la respuesta de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Esa es su respuesta primera. Pero Job, hermanos, también comienza a exasperarse. De tanto sermón acusatorio, Job ahora empieza a molestarse un poco. Y a pesar de que lucha por seguir honrando a Dios, Job empieza a reaccionar. Job primero confronta a sus amigos en el capítulo 16. Job capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Capítulo 16, versículo 1. Dice, para confrontar a sus amigos, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Miren, este es un hombre inteligente, Job, y está confrontándolos y le dice, ¿dejarán de hablar algún momento palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar mía. Yo podría hilvanar contra vosotros. Perdón, se pasó la pantalla. Ok. Aquí está. Palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, dice. Y podría mover sobre vosotros mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras. Lo que está diciendo Job es, yo también podría estar así,
acusándolos, oye qué pecador eres, oye qué pecador eres. Pero dice él, no, yo no haría eso, yo los alentaría con mi palabra y con la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y ahora va a decir algo muy importante. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. ¿Nos ha pasado eso, hermanos, cuando sufrimos? Hay personas que dicen, sí, para calmar el sufrimiento, muchas veces el sufrimiento se calma cuando tú compartes esto, tu aflicción con otra persona. Eso es recomendable, hermanos, háganlo. Job dice, si yo hablo de mi sufrimiento con cualquiera, no se va mi dolor. Acabo de perder a mis hijos. Acabo de perder todo mi negocio. Acabo de perder a mi esposa. Y dice, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Es un dolor agudo en el corazón. No importa con cuántas personas hable, el dolor sigue ahí. Pero ahora dice, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Eso es lo que le dice a sus amigos. Luego Job explica a sus amigos que si él pudiera hablar con Dios en ese momento, él podría explicar su inocencia y se entenderían mutuamente él con Dios. Él le preguntaría por qué y Dios le respondería. Y aquí empezamos a ver algo en Job que no es saludable. Él dice, yo le voy a preguntar a Dios y él me va a responder. Oh, Job, cuidado. Yo sé que tú eres el hombre perfecto delante de Dios, apartado de mal, pero ten cuidado. Job capítulo 23, versículo 3. Job capítulo 23, versículo 3. Job capítulo 23, versículo 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Miren los conceptos teológicos mezclados con un poco de insolencia, ¿verdad? Él es mi juez, pero yo quiero saber dónde está él para yo defender mi causa. Él es Dios, pero yo le voy a hablar a él y él me va a responder y yo le voy a entender. Wow, algo está pasando con Job aquí. Todavía no lo juzguemos, pero más adelante eso nos va a aclarar. Hermanos, esto nos deja una pequeña enseñanza aquí rápida. Quizá tú eres el más espiritual de tu casa. Quizá tú eres el más espiritual de tu vecindario. Quizá tú eres el más espiritual de tu ciudad. Quizá eres el más espiritual de tu país. Pero hermanos, ninguno de nosotros es santo, santo, santo. Ninguno de nosotros puede decir, yo me voy a parar delante de Dios y Él me va a escuchar y Él me va a hablar y yo le voy a entender. No importa cuán santo seas, no eres Dios. No importa cuán bien vivas delante de Dios. Tu reverencia absoluta siempre al Señor. Ahora va a aparecer alguien que no estaba en los versículos anteriores. Capítulo 32. Job capítulo 32. Ahora va a venir un joven que se llama Eliú. Y como buen joven va a esperar que hablen los mayores y luego él va a hablar. Y lo hace por temor y por respeto. Pero es interesante que este joven va a presentar un razonamiento mejor que el de los otros tres amigos. Eliú, este joven, no acusa a Job de pecado oculto. Pero ¿cuál es su acusación? De que al defenderse se hace igual que sus acusadores. Este era un joven que no habló mucho, pero con lo poco que habló, dejó un gran mensaje para Job.
capítulo 32, versículo 6 dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Capítulo 33, versículo 12, siguiente página. Capítulo 33, versículo 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Qué significa pervertir el derecho? Ir en contra del principio proverbial, ¿verdad? Capítulo 33, versículo 34 al 37. Capítulo 33, versículos 34. Dice: los hombres inteligentes dirán conmigo. Esto es como ahora dice la gente, lo más salomónico es esto, ¿verdad? ¿No? O me parece que la opinión más sabia es esta, y luego dicen su opinión, ¿verdad? El joven inteligente dice esto: los más inteligentes dirán conmigo. Y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Muy buena exhortación de Eliú. Ahora, ¿qué diría en lenguaje actual? ¿Cómo lo diría Eliú? Lo que Eliú está diciendo aquí es: yo sé que lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Y que Job entiende que es inocente. Pero si él es sabio, ¿por qué se pone a debatir con los que lo acusan y al defenderse se asemeja a los rebeldes? Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes. Job, caíste en la trampa de tus acusadores. Y aunque seas inocente, cuídate de no multiplicar tus palabras contra Dios. Es un mensaje muy sabio. Hermanos, en el sufrimiento, ¿cuál es la tentación? Cuestionar a Dios, molestarnos contra Dios, irritarnos contra Dios, levantarnos contra Dios, pecar contra Dios. Eliú está diciendo: ¿qué estás haciendo? Cuidado, guarda tus palabras. Ahora Eliú concluye su discurso. Ahora me disculpan si me equivoco el versículo aquí, pero creo que es capítulo 37, versículo 14. Y dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sí? Capítulo 37, versículo 14, ¿verdad? Ahora, hermanos, esto es interesante porque imagínate que tú estás en el momento de mayor sufrimiento en tu vida y viene un joven y te dice: hermano, detente, mira las estrellas. Tú lo vas a decir: ¿qué estás diciendo? Que mire las estrellas. Estoy sufriendo. ¿De qué hablas? ¿Qué es ese romanticismo de mira las estrellas? En la versión, o bueno, mejor dicho, el lenguaje original, cuando dice aquí, detente y considera las maravillas de Dios. Cuando dice las maravillas de Dios, se refiere a su creación celestial, a las estrellas. Lo que le está diciendo aquí es: mira la creación de Dios. No debatas, no cuestiones, no preguntes por qué a mí. No te defiendas, Martín. No presentes argumentos de lo que has hecho delante de Dios. Eso no sirve de nada. Mira al cielo. Mira las estrellas. Y esto nos deja un poco pensativo. ¿Cómo se aplica esto? Mira las estrellas. ¿Qué gano al mirar las estrellas? Bueno, Eliú se retira lentamente y aparece Dios a dar una respuesta. Y efectivamente Dios le va a decir a Job: mira las estrellas. Pero le va a mostrar más. Mira la creación entera. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 3. Versículo 1, perdón. Job capítulo 38, versículo 1. Dios le dice ahora: ¿quieres una respuesta? Acá vamos a ver. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Eso es importante, hermanos. ¿Han visto los profetas del Antiguo Testamento cómo les hablaba Job, Dios cuando quería consolarlos? Desde una brisa suave, ¿verdad? Desde una brisa suave Dios les hablaba.
Pero a Job le va a hablar desde un torbellino. Dios decide manifestarse por medio o dar su voz por medio de un torbellino. Ahora yo no sé, yo creo que muchos de repente sí han visto aquí un torbellino. Yo estuve ahí por Justin, hubo que estaba muy lejos, pero solo el sentir esa presencia del viento y saber que estaba tan lejos me llenaba de miedo. Pero ahora Dios, desde un torbellino, imagínense la voz, la potencia y el temor que produce esto en Job. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y lo que viene, hermanos, es una reprimenda que nos hace acordar que Dios dice que el que más sabe, más se le demandará. Es una reprimenda, la más fuerte que podemos leer en este libro de Job. Miren las preguntas que le va a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Capítulo 38, versículo 12. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Versículo 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Imagínense lo que le está diciendo Job, Dios a Job. Parece que tú eres más viejo que yo, ¿verdad? Que me dices que tú me vas a hablar y yo te voy a escuchar. Que tú estabas en la fundación de la tierra y que tú sabes dónde se va la luz a descansar y llega a las tinieblas. Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Imagínense, hermano, todos los que están preocupados por el calentamiento global, Dios tiene aquí reservado agua, nieve, todo. ¿Ok? Despreocúpense de eso. Y Dios dice, yo tengo todo listo acá, dice Dios. Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre? Dios dice, hay desiertos donde hay plantas, donde hay criaturas y donde nunca va a llegar el hombre. Yo mando lluvia para esas criaturas. Yo me encargo de esas pequeñas criaturas. Versículo 27, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos del Pléyades y desatarás las ligaduras de Orión? Esas son constelaciones de estrellas. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos y guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos y dispondrás tú de su potestad en la tierra? Capítulo 39, versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses o miraste tú a las ciervas cuando están pariendo? Hermanos, las cabras monteses son de los animales que no son vistos casi nunca, porque andan en los lugares más altos y caminan por filitos así, que nadie se atreve a subir por esos lugares. Pero Dios dice, yo estoy cuidando cuando ellas paren. Yo estoy mirando cuando ellas van a dar a luz. Versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza y vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Dios está diciendo, yo pudiera haber hecho el caballo feo, pero lo hice hermoso. Me fijé en los detalles, me fijé que tenga su cabello ondulado, de manera que muchos lo ven y dicen, qué belleza este animal. Yo me he fijado en mi creación
en sostenerlos y en embellecerlos. Así es el nivel de detalle que Dios pone a su creación. Versículo 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? Capítulo 40, versículo 2. Es sabiduría, esto es importante, hermanos, léanlo en su Biblia. Capítulo 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Hermanos, han pasado, desde que se escribió esto, casi 6.000 años. No hay respuesta todavía a estas preguntas. No hay respuesta a estas preguntas. Lo que Dios le está diciendo a Job es: respóndeme estas más de 40 preguntas sobre los detalles de la creación que yo gobierno, y te responderé el porqué de tu aflicción. Versículo 3. Entonces respondió Job y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Eso significa: ya no puedo hablar más. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora, hermanos, si tú conoces a tu Señor, ¿qué esperas de una respuesta así ante Dios? ¿Cuál es la respuesta que tú esperas que Dios va a dar a una persona que dice: soy vil, ya no voy a hablar? Cuando yo leo esto, la primera vez que yo leí eso, yo dije: bueno, llegó el momento, Job aceptó que es vil y todo va a terminar. Se le demanda. Dios tenía algo más para Job. La reprimenda continúa con más fuerza y es más doloroso. Respondió Jehová, versículo 6, a Job diciendo del torbellino. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Tienes un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Imagínate, está diciendo: tú hablas tanto de mí, como si tú fueras mi juez, como si tú pudieras condenarme. Capítulo 41, versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Versículo 2. ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Versículo 3. ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Está diciendo Leviatán, esta criatura enorme que todo el mundo temía, cuando ve a Dios lo empieza a lisonjear. Lo empieza a alabar porque tiene temor de él. ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Esta criatura que todos temían le decía al Señor: soy tu siervo, no me hagas nada. Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Hermano, esto es importante, esta pregunta. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Esta pregunta me mostró a mí: Martín, ¿qué es todo ese argumento? ¿Qué es todo eso de te he servido? ¿Qué es todo eso de que te voy a servir? Siervo inútil, ese es tu deber. Esa es tu responsabilidad. Yo soy Dios, tú eres mi siervo. Estabas condenado al infierno y te he dado vida eterna por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. ¿Te debo algo? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo te restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Versículo 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Hablando de Leviatán. Versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca a esta criatura, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Lo que Dios está diciendo aquí es: Job, Leviatán, esta criatura a quien todos temen, es mi mascota.
es mi criaturita. Yo controlo lo que está en lo más profundo del mar, como el Leviatán, en lo más lejano del universo, como las estrellas, lo que está en lo más escondido de los hombres, como las cabras y como el pasto que un hombre nunca va a ver crecer. Alimento a los animales que nadie ve. Sostengo a las plantas en los lugares donde el hombre no ha llegado. ¿Tú crees que no me preocupo por ti? ¿Tú crees que no conozco tu aflicción? ¿Tú crees que te he abandonado? Dios no le da respuesta a Job del porqué de su sufrimiento. Dios tiene una forma mejor de responderle. Dios le mostró a Job que él tiene control sobre todo. Job, si tengo control sobre todo esto, ¿por qué dudas de que estoy velando por tu vida? Dios no le dio respuesta a Job sobre su sufrimiento. ¿Por qué nosotros queremos una respuesta a nuestro sufrimiento? ¿Por qué nosotros queremos una respuesta o darle respuesta al sufrimiento de nuestros hermanos cuando vienen y nos dicen estoy sufriendo? ¿Por qué exigimos una respuesta de Dios en medio de nuestro sufrimiento? Dios nunca muestra el porqué del sufrimiento de Job, pero le muestra algo importante de él mismo: su sabiduría en todo el cuidado de la tierra, su poder en todo lo que él ha creado, su autoridad. Él tiene control sobre todo. Y su amor. Él cuida y embellece todo. Dios muestra quién es Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, estamos preparados para todo sufrimiento. Dios muestra que Él es soberano sobre toda su creación. Hermano, cuando tú dices Dios es soberano, eso incluye todo esto. La próxima vez que salga de tu boca, Dios es soberano. Piensa en eso. Él es sabio, Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él me ama y Él sabe quién soy yo. Él es soberano y eso está bien, porque Él es soberano y me ama. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él porque Él es soberano y Él tiene control. Muchas veces no entenderemos el porqué de nuestro sufrimiento. Mostremos en medio de este mundo, hermanos, en este mundo que sufre, mostremos que confiamos en Él. Confiamos en su sabiduría, en su poder, en su autoridad, en su amor. Si mostramos esto al mundo, hermanos, el mundo responderá, como dice Job, capítulo 42. Job, capítulo 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora miren lo que dice, versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré. ¿Y tú qué dice? Me enseñarás. Ya no es le preguntaré y me responderá. Y nos entenderemos. Te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Veo a Dios, ahora sé quién es Él. Versículo 6. Por tanto, como conozco a Dios ahora y quién es Él, su amor, su sabiduría, su autoridad, que es soberano, por tanto, ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué dijo antes? Soy vil. Y Dios siguió con la tanda. ¿Qué dice Dios? No importa que sepas la teología del hombre. ¿Tú eres vil? Está bien. Todos somos viles. Todos son viles acá. Está bien, Job. Clase de teología aprobada. Otra sarta de preguntas. Dios no quiere que seas un experto en tu teología del hombre, si esa teología no te lleva a reconocer: aborrezco mi carne, aborrezco mi pecado, aborrezco lo que hago con mi vida en contra de Dios. De nada nos vale decir somos pecadores
si eso no nos lleva a realmente lo que Dios no puede rechazar. Salmo 51, 17 dice que el corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Job, según lo que vemos aquí, no estaba contrito ni humillado. Solo entendió la teología y dijo, no puedo discutir contigo. Soy vil. Bueno, teología. Y taparé mi boca. Me ganaste la discusión. Pero Dios dice, no, yo te he enseñado mucho a ti. Y te he bendecido mucho a ti. No quiero que sepas la teología correcta solamente. Quiero que reconozcas tu pecado. Quiero que vivas humilde delante de mí. Y lo cumplió. Leámoslo otra vez. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es, hermanos, un corazón contrito y humillado. Pero Dios, hermanos, no había olvidado a los amigos de Job. Y aconteció, y es interesante que le llama la atención a los tres primeros. A Eliú no lo llama. Pero Dios no había olvidado a los amigos. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hermanos, esto es duplicado todo lo que él tenía, a excepción de los hijos. Algunos comentaristas decían que tener 20 hijos quizás no era una bendición. Versículo 14, llamó el nombre de la primera hija Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Puc. Versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio a su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Versículo 17, y murió Job, ¿y qué dice? Lleno de días. Esa es una expresión para decir, él murió feliz, logrado, sin pensamientos de no logré hacer esto, sin pensamientos de frustración, sin cargas, feliz, sin desesperanza, feliz porque conoció a su Dios y lo conoció de verdad. Job aprendió la lección que Dios tiene control de todo, aún de nuestro sufrimiento. Y Dios ofrece consuelo y reconciliación para todos nosotros. Algunas personas piensan de esto y dicen, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por todo esto? Dios incitó a Satanás para que dañara a Job. ¿Y saben qué, hermanos? Debemos guardar nuestras palabras. Ese tipo de preguntas son el tipo de preguntas que llevaron a esta exhortación. Porque Dios también sabe lo que es ver padecer a un hijo. Porque Dios también sabe lo que es entregar a un hijo a la muerte. Pero a diferencia de nosotros que tenemos hijos desobedientes, Él tuvo un hijo que toda su vida fue obediente. Él tuvo un hijo del quien dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Dios entregó a su hijo. Y como hijo, como Dios encarnado, experimentó el sufrimiento. Y experimentó el sufrimiento que nadie podrá experimentar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú has venido hoy aquí y no tienes
al Señor Jesucristo en tu vida como tu Salvador, quiero decirte algo: tú vas a sufrir y no vas a encontrar consuelo. El Señor Jesucristo ha venido para darnos salvación, pero Él envió a alguien, dice, cuando Él resucita: les voy a dejar aquí al Consolador. ¿Por qué se llama el Consolador el Espíritu Santo? Pudiera haberse llamado al Empoderador, que les va a dar poder para que hagan las cosas; al Capacitador, porque les va a dar fuerza para que hagan cosas. Dios no está interesado en eso. Él dice: no me debes nada, yo no necesito nada, pero quiero consolarte en tu sufrimiento. Cristiano es sinónimo de sufriente. Vamos a sufrir, pero si lo hacemos de la mano de nuestro Dios, vamos a sufrir con un gozo divino, con un gozo que viene de los cielos. Cree que Él y solo Él te puede guiar a la verdadera salvación, a la verdadera consolación y la verdadera fortaleza para vivir en este mundo sufriente. El Señor Jesús dijo en capítulo 16 de Juan: en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. No sigas ofendiendo al Dios que se presentó en este torbellino. No sigas subestimando al Dios. No sigas jugando con tu pecado. Ven a Cristo. Póstrate ante ese Dios. Y pasará de ser un torbellino a ser una brisa suave que te dará consuelo, que te dará vida y te permitirá compartir esa vida con otras personas que también sufren. Oremos. Padre Santo, te rogamos, Señor, que tú perdones, Señor, nuestras iniquidades. No solamente somos viles, señores. No solamente entendemos la teología del hombre, de que somos pecadores. Ayúdanos, Señor, a aborrecer nuestra carne, a aborrecer nuestro pecado, cuando contemplamos tu gracia, tu bondad. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, el siervo que ahora resucita, nos da consuelo, nos da salvación. Te pido, Señor, por las personas que hoy están aquí, que no han entregado su vida a tu Hijo Jesucristo como Salvador, que lo hagan, Señor, en este momento, que ellos se arrepientan de sus pecados y que crean que solamente en tu Hijo Jesucristo hay salvación, hay consuelo para nuestras almas. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.